Buenas clase, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro último tema, que es la funcionalidad o, bueno, como se denomina también el estudio técnico. Hemos visto cuáles son los componentes del estudio técnico, hemos visto el concepto, los objetivos y nos hemos centrado en el tamaño óptimo del proyecto, que les he mostrado cómo deberíamos sacar, que es medido en unidades de producción por año, pero también tiene mucho que ver el tema de la demanda, los suministros e insumos, la tecnología de los equipos y el financiamiento, y también el tema de la organización. Entonces, bueno, continuamos. El tema del proceso de producción y selección del proceso, esto depende mucho de si estamos ofreciendo un servicio o un producto, porque nosotros tenemos que describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que se someten los insumos de su estado inicial para llegar a obtener los productos en su estado final. En cada tipo de proyecto los términos insumo y productos tienen un significado específico preciso. Por ejemplo, en un estado inicial, si vamos a continuar con nuestro ejemplo, ¿cuáles son nuestros insumos principales y insumos secundarios? Por ejemplo, las pizzas. Los principales son pues la harina, ¿no? Para hacer la masa, la sal, el agua, los ingredientes, queso, aceitunas, morrones, piñas y todo lo que se utiliza. Y los secundarios podrían ser la caja, ¿no? Las cajas, la bolsa, ¿no? Que eso es necesario para nuestro producto, también, sobre todo cuando se entrega para llevar, ¿no? Eso podría ser. ¿Cuál es el proceso de transformación? Es justamente quién es la gente, ¿no? Agarra la masa, le pone agua, le pone azúcar, harina, no sé qué más, y la convierte en una masa plana y le pone ahí los ingredientes y lo pone al horno, ¿no? Eso. Y el estado final es que sale una pizza. Pueden salir también subproductos, ¿no? En algún caso, en muchos casos salen subproductos o residuos también. En este caso creo que no salen residuos, ¿no? Pero estos son los tres elementos, ¿no? De- del proceso de producción. Ahora, nosotros lo que tenemos que seleccionar es un esquema, ¿no? Es decir, los métodos para representar un proceso, que hay varios, ¿no? Hay el diagrama de bloques, diagrama de flujo, el cursograma analítico, y cada uno se acomoda más o menos como les decía, si es un producto, si es un servicio, que los voy a mostrar ahora con un ejemplo. Este es el más utilizado, es el diagrama de bloques. ¿Por qué? Porque se va dibujando, como ustedes pueden ver, cuadrados con información de qué se está procesando y cómo pasa al otro cuadrado y qué se tiene que hacer. Es como un manual de instrucciones, si lo quieren ver, ¿no? Un manual, digamos que llega una persona nueva que no sabe de cuál es el proceso, entonces a través de esto él puede ir bien. Fíjense, este ejemplo es el proceso de hacer nata, perdón, de hacer yogur. Por ejemplo, no, iniciamos con leche cruda. ¿Qué se hace la leche cruda? Se la hierve. ¿Por cuánto? 3 a 5 minutos. Luego se retira la nata. Luego se enfría. ¿A cuánto? A menos 40 grados, 40 o 45 grados. Luego se siembra el yogur blanco natural con 2 a 5% de volumen a volumen. Bueno, eso no sé a qué se refiere, pero así se hace. Luego se fermenta 3 a 5 horas hasta la gelificación. Luego pasar el gel a manta o lienzo cuidadosamente. Luego suspender o desuerar 3 a 6 horas según humedad deseada en la cuajada y conservar la pasta en refrigeración, que eso ya es el yogur. Esa es la forma en que se hace yogur. Entonces, fíjense, es el, eso es lo que tiene que se explicar, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo, la pizza, por ejemplo, sería, ¿no? Eh, harina más masa más agua, más harina más agua más sal, azúcar, no sé cómo se le pone. Y el segundo paso sería amasar hasta hacer una masa redonda. Tercer paso, colocar los ingredientes sobre la masa, ¿no? Y ahí podrías poner dependiendo qué ingredientes. Cuarto paso, poner al horno. El horno, ¿a cuánto tiene que estar de temperatura caliente? Luego, ¿cuánto tiene que estar a la pizza en el horno? ¿No? 20 minutos, digamos, a 180 grados.
Entonces, y luego servir inmediatamente, cortarlo, no sé. Entonces, ese proceso hay que irlo haciendo. Ahora, este es el caso de producto. ¿Qué pasa en el caso de servicio? Se hace el diagrama de flujo. ¿No? Por ejemplo, este es el ejemplo de un autolavado, porque ahí no vendes un producto, ¿no? Sino lo que vendes es un servicio. Entonces, en ese caso lo que tienes que hacer son estos bloquecitos también, pero estos bloquecitos ya no siguen un orden. Si se dan cuenta, a veces eh, se, mm, es como que se van es dependiendo, no puedes hacer un bloque de rombo donde hay dos opciones, sí, no. Y en el caso de que no, pasa hacia abajo y en el caso sí, pasa a otro lado. Y también puede volver. Entonces depende mucho de eso. Es decir, eh, estos bloquecitos no son estáticos como el anterior, sino que son más dinámicos. Por ejemplo, ¿no? Llega en el trabajo de lavado, llega el vehículo y ¿qué se hace como segundo paso? La preparación del vehículo. Hay una hay división, dice limpieza de alfombra. Puede que el cliente lo quiera, puede que no lo quiera, entonces en ese caso se pone ahí, ¿no? Porque es opcional. Llega al departamento de lavado y ahí se hace el lavado completo, sí o no, ¿no? Se puede hacer un lavado solamente externo o un lavado interno también, eso dependiendo qué quiere el cliente y puede pasar a ambos, ¿no? Entonces, si es un lavado interno, recién se hace lavado de asientos, volante, pisos, enjuague, secado, todo. Si es externo, solamente por fuera, ¿no? Es decir, vidrios, capó, espejos, ¿no? Entonces, una vez que cualquiera de los dos se haga o los dos, recién se hace el secado y luego se hace la preparación para la entrega, se puede hacer una inspección más y finalmente la entrega. En un restaurante pasa más o menos lo mismo, ¿no? Em, a veces entra la persona al restaurante y puede utilizar el guardarropa, sí, no, pide la carta, sí, no, ya sabe que va a pedir, pide para llevar, listo, acaba ahí todo, ¿no? Porque ya pidió y se fue. Y si se queda a comer, no, pide la carta, pide bebidas, entonces ahí igual es un servicio, entonces se utiliza esto. El tercero que tenemos es un poco ya más complejo porque se denomina el cursograma analítico, pero como pueden ver, eh, mm, esto es un poco ya más complejo, sobre todo se utiliza para industrias, ¿no? Por ejemplo, industrias manufactureras. Este es el ejemplo justamente de ropa, ¿no? Industria de ropa, porque en realidad si se fijan esto, son bloques como los que vimos anteriormente, pero ya tienen bloques en los mismos bloques porque hay actividades mucho más específicas, más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, acá el área de costura, corte y perforado tiene tres bloques dentro, ¿no? Y de esos tres bloques, cada uno tiene entre 4, 3 y 2 acciones, ¿no? Por ejemplo, en el área de costura poner el cinto, configurar el tamaño, la punta, la trabilla. En el área de cortado, punta de cinto, tamaño de hebilla. En el área de perforado hay que poner el ojal, los ojillos, ¿no? Entonces, esto ya es un poco mucho más profundo, ¿no? Que no creo que aplique a ninguno de sus ejemplos, pero sí, como pueden ver, es un poco más complejo, más para tipo de industrias. Les decía el tema de la localización de la planta, cómo hay que determinarla. Em, el punto número uno es el tema de mano de obra, costo y disponibilidad. Como les digo, depende de industria, ¿no? En este caso creo que no importaría mucho, ¿no? Es decir, la pizzería esté donde esté, encuentras mano de obra, no te van a cobrar de más, ¿no? Pero imagínense una ladrillera que esté lejana, pues la gente tiene que ir hasta ahí, tal vez van a exigir un poco más de compensación, tal vez no encuentres muchas personas disponibles, ¿no? No sé cuánta especialización se requiere para una ladrillera, pero quizá no haya, ¿no? Entonces hay que ver cercanía con materias primas a los proveedores y a los consumidores.
Esto es como una triangulación que hay que rehacer, hay que hacerla, ¿no? ¿Dónde está nuestra materia prima? ¿Dónde están nuestros proveedores? ¿Dónde están nuestros consumidores? Si lo que nos interesa es estar donde están nuestros consumidores, bueno, podemos estar en una calle cualquiera, ¿no? Pero en ciertos casos, por ejemplo, una ladrillera le conviene estar cerca de su proveedor, ¿no? O su materia prima en realidad, porque hacer llevar, ¿no? Es costoso, es bastante complicado. Reglamentos y condiciones ambientales, también lo que les decía, ¿no? Si es una industria que de alguna manera contamine y demás, no te van a permitir estar en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, por reglamento tal vez tienes que estar fuera nomás, por más que no quieras o por más que digas es que yo tengo un terreno en media ciudad, así que no, ahí quiero poner, no, por reglamento no puedes. También tiene que ver el costo del lugar, ¿no? Obviamente estar en el centro de la ciudad te cuesta más que estar en las afueras. Existencia de servicios básicos, gas, electricidad, agua, obviamente también la disponibilidad más que todo, ¿no? Porque en algunos casos hay áreas, por ejemplo, en el Alto, en La Paz, donde no ha llegado ni el gas domiciliario, entonces, bueno, el gas industrial tampoco, ¿no? Entonces hay que ver eso. La facilidad de acceso, obviamente, si vas a las afueras de la ciudad, a un lugar donde depende de un puente que se inunda cada vez, bueno, va a ser difícil, ¿no? Poder llegar ahí. Una vez que has determinado esto, hacer una lista de posibles locales, rechazando aquellos que no satisfagan los factores más importantes para la empresa, evaluar la lista de los locales para ver cuál es el más conveniente y seleccionar el local más conveniente. Para hacer la localización de la planta hay que hacer la macro y micro localización. La macro es, ¿no?, en qué ciudad, en qué departamento estoy ubicado, y la micro ya es la calle exacta, ¿no? La calle, la zona, el número exacto donde estoy ubicado. Y por último, la ingeniería básica, que consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos, es decir, equipos, edificios, etcétera, y los variables, mano de obra, materias primas, etcétera, que componen el sistema. Es básicamente unir todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que les acabo de comentar. Describir el bien o servicio, conocer la descripción de las características del bien y servicio, el programa de producción, qué índices de rendimiento y eficiencia de los equipos en términos físicos, es decir, nuestro horno, cuánto rinde, cuánto vamos a poder desarrollar, cuántos productos. El cálculo de producción se puede llevar a cabo por dos sistemas, con base al mercado, conocer el volumen del producto final, o con base a la materia prima dada, apreciar la cantidad de materia que tenemos. Esto, como dice acá, se puede hacer de dos formas, es decir, o bien puedes saber y decir, ¿sabes qué? En este barrio hay 200 personas que normalmente consumen pizza y te van a comprar, porque acá no hay una pizzería. Entonces, en ese caso sabes el dato del mercado y dices, hay por lo menos 200 personas o 200 familias que les gusta comer pizza y si pongo aquí mi negocio, estas personas me pueden comprar. O como hemos hecho al revés, ¿no? Es decir, las pizzerías venden normalmente entre 50 y 60 pizzas por noche, entonces es lo que yo quiero lograr y al mes quiero vender 360. Puede ser de ambas formas, ¿no? Pero hay que tener ese dato básico. Luego son los requisitos de la mano de obra e insumos. Em, Todo lo que hemos visto en cuanto a gente que vamos a necesitar para todas las áreas y todos los insumos, ¿no? Lo que les hemos hablado, materiales, harina y todo eso, ahí. Y especificación de las características de los equipos a utilizar. Esto, bueno, no tenemos muchos en este caso, ¿no? Apenas el horno. Bueno, quizá hay algunos otros más, ¿no? No sé, si vamos a preparar, por ejemplo, jugos, necesitamos una licuadora, una sumidora, no sé, una batidora, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, hay que poner las características principales de lo que necesitamos. Y bueno, acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Un ejemplo por si ustedes quieren en algún momento verlo, desarrollarlo. Por ejemplo, cómo iría todo esto de la ingeniería básica en el tema de mermelada de frutilla, ¿no? Cómo calcular el tamaño de la planta de acuerdo a la demanda, insumos, tecnología, organización,
ahí más o menos de acuerdo al estudio de mercado, ¿no? Cuántas personas consumen. Y esto es real, esto saca, bueno, ya no está actualizado, ¿no? Creo que era un proyecto del 2015, pero era real, ¿no? Se calculó en la ciudad de La Paz cuántas personas más o menos consumen mermelada, que es casi el 10% de toda la población, qué insumos se necesitan, qué tipo de producción se va a utilizar, cuál es el financiamiento para una pequeña industria, una fábrica artesanal, cuántos empleados, cuánto de tamaño debería tener el ambiente de trabajo, qué áreas debería tener. Este es justamente el diagrama de bloques que se ha elegido porque es un producto, la mermelada, y cómo va, ¿no? Cómo se hace la mermelada, dónde debería estar localizada la planta por la mano de obra, por las materias primas, por las condiciones del lugar, costo del lugar, servicios básicos, acceso, etcétera. Y la ingeniería básica, ¿no? De qué trata el producto, cuáles son sus características, em, si vamos a llegar a estas 111.000 personas, cuánto más o menos de capacidad deberíamos tener, 250 frascos en 5 días a la semana, lo que haría un total de 5.000 unidades al mes y los venderíamos a 10 bolivianos, ¿no? Entonces, eso es el ejemplo que les quería mostrar. Y bueno, con esto cerraríamos en realidad todo nuestro avance. Con esto ustedes ya estarían listos para el examen final. Y bueno, muchas gracias por haber sido parte de este proceso de enseñanza. Em, Estos videos van a quedar ahí para cuando los revisen, para cuando ustedes quieran. Así que nada, nos despedimos ahora, agradeciendo por su participación en esto ¿no? de poder a través de los videos tener este proceso de educación. Así que muchas gracias. Nos vemos ya en el examen final.